Hola a todos, bienvenidos a Daily Tech News. Para quienes quieran profundizar en el tema de hoy, los invitamos a visitar fernandojuca.com. En esta ocasión, los vamos a sumergir en el fascinante mundo de la inteligencia artificial y exploraremos los 6 principios clave para un desarrollo y uso responsable, según el artículo publicado en fernandojuca.com. La IA está transformando nuestras vidas a pasos agigantados, desde la ciberseguridad hasta la medicina, pero es fundamental asegurarnos de que su desarrollo y uso sean éticos y seguros. Aquí es donde entran en juego estos 6 principios. Lo interesante es que la IA ya no es un concepto futurista, sino que está presente en nuestra vida diaria. Pensemos en las herramientas de ciberseguridad que protegen nuestros datos, o los algoritmos que dan forma a nuestras experiencias en línea. Este increíble poder conlleva una gran responsabilidad. Totalmente de acuerdo. El primer principio que destaca el artículo es la supervisión y responsabilidad humana. ¿Qué tan importante es este principio para ti? Este principio es fundamental. Subraya que los humanos deben ser responsables de los sistemas de IA que crean. Esto no se limita a entender cómo funcionan, sino a asumir la responsabilidad de su impacto en las personas y la sociedad en general. Claro, no podemos simplemente dejar que la IA opere sin supervisión. Imagina un sistema de IA que se utiliza para aprobar préstamos. Si el algoritmo tiene un error, podría discriminar a ciertos grupos de personas, sin que nadie se dé cuenta. Exactamente. La supervisión humana actúa como un mecanismo de control, garantizando que la IA se utilice para el bien y no cause daño involuntariamente. Si una persona es rechazada para un préstamo, debería poder entender por qué. La supervisión humana ayuda a garantizar que se puedan detectar y corregir este tipo de errores. La transparencia es fundamental. Y eso nos lleva al segundo principio, claridad y honestidad en su uso. ¿Cómo se traduce este principio en la práctica? Este principio enfatiza que los desarrolladores y las empresas deben ser transparentes sobre cómo se utiliza la IA. Deben explicar claramente cómo funciona la IA, qué datos utiliza y para qué se utiliza. Por ejemplo, un sitio web que utiliza IA para personalizar el contenido. Deberíamos saber que esto está sucediendo y cómo se están utilizando nuestros datos para este fin. Exactamente. La transparencia permite a los usuarios tomar decisiones informadas sobre cómo interactúan con la IA, fomente la confianza y permite que las personas tengan control sobre sus experiencias digitales. Me gusta eso. El tercer principio se centra en la explicabilidad. Si no entendemos cómo funciona la IA, ¿cómo podemos confiar en ella? Esa es una pregunta crucial. La explicabilidad significa que tanto los usuarios como los reguladores pueden comprender el proceso de toma de decisiones de los sistemas de IA. Imagina un sistema de IA que se utiliza en el diagnóstico médico. Si un médico no puede entender por qué la IA recomienda un tratamiento específico, ¿cómo puede confiar en él? La explicabilidad permite que la IA no sea una caja negra. Es fundamental. Pasemos al cuarto principio. Privacidad y seguridad. Sabemos que los sistemas de IA a menudo manejan datos muy sensibles, lo que los convierte en objetivos potenciales para los ciberdelincuentes. ¿Cómo podemos proteger nuestros datos en un mundo cada vez más impulsado por la IA? La seguridad robusta debe integrarse desde el principio del desarrollo. El artículo menciona privacidad por diseño, un concepto que enfatiza la incorporación de principios de protección de datos en el núcleo de los sistemas de IA. ¿Puedes explicar un poco más sobre privacidad por diseño? Claro, privacidad por diseño implica considerar la privacidad de los datos en cada etapa del desarrollo de un sistema de IA. Por ejemplo, se pueden utilizar técnicas como la anonimización de datos, donde se eliminan los identificadores personales de los datos, o la encriptación, que codifica los datos, para que solo las personas autorizadas puedan acceder a ellos. Es decir, en lugar de agregar medidas de seguridad al final, se integran desde el inicio del proceso. Exactamente. Esto ayuda a minimizar los riesgos de violaciones de datos y garantiza que la privacidad se considere una prioridad. Desde el principio, además, este enfoque se alinea con regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, que prioriza los derechos de privacidad de las personas. Muy importante. El quinto principio se centra en la prueba y evaluación de riesgos. ¿Por qué es tan crucial? Realizar pruebas exhaustivas antes de implementar cualquier sistema de IA. Las pruebas exhaustivas son esenciales para garantizar que los sistemas de IA sean seguros y confiables. Imaginemos un coche autónomo, por ejemplo. Antes de que pueda circular por las calles, debe someterse a rigurosas pruebas en diversos entornos y situaciones para garantizar que pueda responder de forma segura a los imprevistos. Es decir, las pruebas ayudan a identificar y mitigar los riesgos potenciales antes de que el sistema de IA se implemente en el mundo real. Exactamente. Este enfoque proactivo ayuda a generar confianza en la tecnología y garantiza que se utilice de forma responsable, retomando nuestra inversión en la IA responsable. Profundicemos en las implicaciones prácticas de estos 6 principios. Me parece crucial entender cómo aplicar estos principios en situaciones reales. Por ejemplo, mencionamos la importancia de la explicabilidad en la IA,
¿Cómo se traduce esto en la práctica? Imaginemos un escenario donde un sistema de IA se utiliza para ayudar a los jueces en la toma de decisiones sobre sentencias. En ese contexto, la transparencia implica que el proceso de razonamiento de la IA debe ser claro y accesible para todas las partes involucradas. Claro. Tanto el juez como el acusado deben entender cómo la IA llegó a su recomendación. Precisamente. La explicabilidad garantiza la justicia y evita que la IA se convierta en una caja negra, cuyas decisiones sean incuestionables. Esto también permite identificar posibles sesgos en el sistema. Hablando de sesgos, ¿cómo podemos realmente combatir la discriminación en los sistemas de IA? Es un tema que me preocupa bastante. Es una preocupación válida. El principio de imparcialidad exige un escrutinio continuo de los datos utilizados para entrenar los sistemas de AI. Necesitamos identificar y mitigar activamente los sesgos presentes en estos conjuntos de datos. Esto podría implicar técnicas, como el aumento de datos, donde intencionalmente añadimos datos más diversos para equilibrar las disparidades existentes. Y eso suena prometedor. Pero ¿quién es responsable de garantizar que estos principios se cumplan? ¿Son los desarrolladores, las empresas, los gobiernos? Es una responsabilidad compartida. Los desarrolladores tienen la obligación moral y ética de construir sistemas de IA que se adhieran a estos principios. Las empresas que implementan estos sistemas deben establecer directrices claras y mecanismos de supervisión. Y los gobiernos desempeñan un papel en la creación de regulaciones y normas que promuevan el desarrollo y uso responsable de la IA. Me alegra escuchar que es un esfuerzo conjunto. No podemos dejar que la responsabilidad recaiga solo en un grupo. Y hablando de responsabilidad, ¿cómo se traduce el principio de supervisión humana en la vida real? Tomemos el ejemplo de los vehículos autónomos. Si bien estos vehículos están diseñados para operar con un alto grado de autonomía, la supervisión humana sigue siendo crucial. Esto podría implicar operadores remotos que pueden intervenir en caso de emergencias o situaciones inesperadas. Es como un copiloto virtual, ¿verdad? Siempre presente para ayudar si es necesario. Exactamente. La supervisión humana actúa como una red de seguridad, asegurando que la IA permanezca bajo control y opere dentro de los límites éticos predeterminados. Y hablando de control, ¿cómo podemos garantizar la privacidad y seguridad de los datos en un mundo cada vez más impulsado por la IA? La privacidad por diseño, que mencionamos anteriormente, es clave. Esto significa integrar medidas de protección de datos, desde las etapas iniciales del desarrollo de la IA. Técnicas como la anonimización y el cifrado de datos pueden ayudar a proteger la información sensible. Es fundamental proteger nuestros datos, especialmente cuando la IA se utiliza en sectores tan delicados, como la salud o las finanzas. Absolutamente. Estos sectores manejan información altamente personal y confidencial, lo que hace que las medidas de seguridad robustas sean primordiales. También necesitamos educar a los usuarios sobre sus derechos de datos y empoderarlos para que controlen cómo su información es utilizada por los sistemas de IA. Totalmente de acuerdo. Y por último, pero no menos importante, hablemos de la prueba y la evaluación de riesgos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los sistemas de IA se prueban adecuadamente antes de su implementación? Esto implica pruebas rigurosas, en entornos diversos y realistas. Necesitamos anticipar los riesgos potenciales y desarrollar estrategias de mitigación. Por ejemplo, en el caso de los dispositivos médicos impulsados por IA, los ensayos clínicos exhaustivos son esenciales para garantizar la seguridad y la eficacia antes de que estén disponibles para los pacientes. Qué tranquilizador saber que se están tomando medidas para garantizar que la IA se utilice de manera responsable y segura. Es un proceso continuo que requiere colaboración, innovación y un compromiso firme con los principios éticos. A medida que la IA continúa avanzando, es crucial que nos mantengamos vigilantes en la defensa de estos principios y los adaptemos a los nuevos desafíos. Estoy completamente de acuerdo. Esta inmersión en los 6 principios clave para una IA responsable y segura ha sido realmente esclarecedora. ¿Qué nos espera en la última parte de esta inmersión? En la parte final, exploraremos el futuro de la IA y cómo sus principios pueden guiarnos hacia un futuro donde la IA beneficia a toda la humanidad. Nos adentraremos en temas como la inteligencia artificial general, AGI, y las consideraciones éticas que surgen a medida que la IA se acerca a la inteligencia humana. Todo lo fascinante. No se pierdan la tercera parte de este episodio, donde continuaremos explorando este tema tan relevante. Mientras tanto, recordamos que pueden encontrar más información sobre inteligencia artificial y ciberseguridad en fernandojuca.com y en el canal de YouTube, fernandojuca.com. Y en el canal de YouTube, Fernando Juca Maldonado. Bienvenidos de nuevo a Daily Tech News. En esta última parte de nuestra inmersión en la IA responsable, vamos a mirar hacia el futuro. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la IA se convierta en una fuerza positiva para la humanidad? Esa es la pregunta del millón.
Estos 6 principios ofrecen una base sólida, pero a medida que la IA evoluciona, también debe hacerlo nuestra comprensión de sus implicaciones éticas. Necesitamos anticipar los desafíos potenciales y adaptar estos principios para abordar las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial general. Claro. IA. Hablando de AGI, para quienes no están familiarizados, ¿podrías explicar qué es exactamente? Claro, la AGI, o inteligencia artificial general, se refiere a un tipo de IA que tendría la capacidad de comprender, aprender y realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano puede hacer, a diferencia de la IA actual, que está diseñada para tareas específicas. La AGI tendría una capacidad cognitiva mucho más amplia. Suena como algo salido de una película de ciencia ficción. ¿Qué nuevas consideraciones éticas podrían surgir a medida que la IA se acerca a la inteligencia humana? La AGI plantea preguntas profundas sobre la conciencia, la sensibilidad y la propia definición de lo que significa ser humano. Debemos entablar conversaciones abiertas y honestas sobre los riesgos y beneficios potenciales de crear sistemas de IA que podrían superar las capacidades humanas. Claro. Es un tema fascinante, pero también un poco aterrador. ¿Cómo podemos asegurarnos de que no estamos creando una tecnología que eventualmente podría volverse en nuestra contra? Ahí es donde el principio de supervisión humana adquiere aún más importancia. Necesitamos establecer límites claros y mecanismos de control para garantizar que la IA permanezca alineada con los valores y objetivos humanos. Esto requiere investigación continua, colaboración entre expertos de diversos campos y marcos éticos sólidos. Me parece fundamental. Involucrar a expertos de diferentes campos. No podemos dejar que el futuro de la IA se decida solo por tecnólogos. Precisamente, necesitamos filósofos, especialistas en ética, científicos sociales y responsables políticos. Y que contribuyan a la conversación. Este enfoque interdisciplinario es esencial para navegar por el complejo terreno ético. Y desde la IA avanzada. Y hablando de la sociedad en general, ¿cómo podemos educar al público sobre la IA responsable? Es importante que todos comprendan los desafíos y las oportunidades que presenta. Absolutamente. Debemos desmitificar la IA y hacerla accesible para todos. Esto implica campañas de educación pública, una cobertura mediática atractiva, Y diálogos abiertos. que fomente la comprensión y el debate informado. Estoy totalmente de acuerdo. Es importante que todos participemos en la construcción de un futuro Con una IA responsable y segura. ¿Algún último consejo para nuestros oyentes? Como individuos, podemos mantenernos informados sobre los avances de la IA, abogar por directrices éticas y apoyar a las organizaciones que trabajan por una innovación responsable en materia de IA. Nuestras decisiones colectivas darán forma al futuro de esta tecnología transformadora. Palabras sabias. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros hoy. Ha sido una conversación realmente esclarecedora. El placer ha sido mío. Ha sido una conversación estimulante y espero que haya inspirado a nuestros oyentes. A pensar críticamente sobre el futuro de la IA. Y a todos ustedes, queridos oyentes, les recordamos que pueden encontrar más información sobre inteligencia artificial y ciberseguridad en fernandojuca.com y en el canal de YouTube Fernando Juca Maldonado. Hasta la próxima.